Bien. Vamos a ampliarlo. Ahí está. Miren ese paisaje. ¿Ven? Ya. Climatoterapia, vamos a hablar de todo que, ¿no? La técnica de aplicación que consiste, por ejemplo, en lo que, las definiciones, ¿no? Lo que es el clima, la exposición de los pacientes al aire, al viento, al sol, a la lluvia, con fines terapéuticos, o sea, con fines de curación. Vamos a hablar en la primera parte del clima, conociendo lo que es este clima, ¿ya? Entonces, empezamos esta parte. Aquí, elementos del clima, los puntos van a ser los siguientes, ¿no? Elementos del clima, factores del clima y clima de la Tierra. Tenemos también clasificación climática, que es por Köppen, que es el clima. Pero todos sabemos, ¿no? A diario, nosotros, por ejemplo, hoy día, en estos días, aquí en Ica se está sintiendo calor, ¿no? Cuando ya estamos en otoño, cuando ya debería estar refrescando el ambiente, pero se ha invertido esto, se está sintiendo todavía calorcito. ¿Qué es el clima, no? Entonces, para definirlo, viene a ser la interacción entre la atmósfera, los océanos, todo, ¿no? Las capas de hielo y nieve, en todos los continentes, ¿no? Y que es muy importante para la vida, ¿no? Aquí vemos que es el estado más frecuente de la atmósfera. Ahí está, de un lugar de la superficie terrestre. El tiempo o tiempo meteorológico viene de forma lo que es el clima, ¿no? El tiempo meteorológico viene a ser, se refiere a las variaciones diarias en las condiciones atmosféricas de nuestro planeta. Y para conocer el tiempo existen las estaciones meteorológicas. Bueno, ustedes habrán escuchado hablar del señor, ¿cómo se llama el señor del tiempo? El señor Levy, ¿no? Es un señor que se dedica, trabaja en lo que es el centro de Tsunami, ¿no? Entonces él nos avisa, nos dice, mañana va a ser calor, va a ser lluvioso, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya tienen unas estadísticas, unos estudios especiales de cómo se va a presentar el clima el día después, ¿no? El día de mañana, pasado. Para conocer el clima, las estaciones climatológicas, aquí tenemos que tener presente, es necesario medir diariamente por al menos 3 décadas, es decir, 30 años, las condiciones de temperatura, lluvia, humedad, viento, y observar las condiciones de nubosidades, la trayectoria de los huracanes en otros países, acá no hay, claro está, la masa de aire frío, etc. Entonces, todos estos factores van a ayudar a lo que es a conformar lo que es el clima, ¿no? Los cambios. ¿Cómo se reconoce el clima y el tiempo atmosférico? Ahí nos están preguntando esta parte. ¿Cómo se conoce el clima y el tiempo atmosférico? A través del estudio de las variables que lo afectan de manera directa. Tenemos, por ejemplo, la temperatura atmosférica, el viento que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, las precipitaciones en las distintas formas, pues lluvia, nieve, granizo, humedad, tipo y cantidad de nubes que se presenten, la radiación solar. Entonces, todo eso conlleva a formar todo lo que es el clima, ¿no? El clima y el tiempo también dependen de muchas otras variables. Por ejemplo, aquí tenemos que además de los elementos de clima, como la temperatura, las precipitaciones, humedad y vientos, también tenemos los factores que lo condicionan, ¿no? La latitud, altitud, relieve, corriente marina, distancias al mar. ¿Por qué todo esto? Es que todo esto es la geografía, la hidrografía, todo va a definir lo que es el clima. Por ejemplo, aquí en Perú, nuestra geografía es bien accidentada, ¿no? Tenemos montañas, tenemos costa, que es plana,
la sierra, la selva. Bien, esas partes del país son bien accidentadas. Bueno, el que menos ha viajado, ¿no? A esas zonas, y vemos que es bien accidentado nuestro país. Por eso, esa geografía favorece, por ejemplo, en lo nuestro, a que no haya también estos de los huracanes como ocurren en Norteamérica. Entonces, el terreno plano que tienen en América del Norte favorece también y la presencia de las temperaturas del mar definen la presencia de esos huracanes, de esos fenómenos meteorológicos. ¿Se dan cuenta? Es decir, por eso que hablamos de la altitud, latitud, relieves, corrientes marinas, distancias del mar, etcétera. Todo esto va a definir el clima. Existen también otros componentes del sistema planetario que interactúan con la atmósfera, que influyen en su composición dinámica, ¿no? O sea, en su composición y la dinámica del mismo, ¿no? Por ejemplo, la biodiversidad y los suelos. El tiempo atmosférico viene a ser la combinación de todos los parámetros de la temperatura, la precipitación, de la humedad, los vientos, la presión atmosférica, las nubes, y estos parámetros se denominan elementos del clima. Y los factores modifican, se acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de clima como agentes. Tenemos la latitud, vientos predominantes, corrientes marinas, distancias al mar, altitud y relieves. Todo eso van a definir los factores del clima. Ahí está. Temperatura. Bien, vamos a conocer lo que es la temperatura, ¿no? Es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Las precipitaciones es la caída al suelo de agua, ¿no? Contenida en la atmósfera en cualquier forma. Por ejemplo, como nosotros vivimos acá, lluvias, ¿no? Lluvias. En la selva peruana, mucha más cantidad de lluvias. En la sierra también. Pero en las costas tenemos ciertas temporadas que se presentan estas precipitaciones. Ahí está. El viento. Aquí en Ica tenemos vientos, ¿no? Y ustedes saben que también se presentan con presencia de tierra, ¿no? Los vientos arrasan con polvillo, que le llamamos nosotros paracas. Entonces, que incluso a veces disminuyen tanto la visión, ¿no? Entonces, los vientos también vienen a ser el movimiento de aire en la atmósfera y que se desplazan desde las ondas de altas presiones a las de bajas presiones, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Los vientos. La humedad. Ahí está. Ahí existe también, aquí cuando hablamos de humedad, existe una humedad absoluta, que viene a ser la cantidad de vapor de agua presente en el aire, ¿no? Y se mide en gramos por milímetros cúbicos. Y la humedad relativa es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una determinada temperatura. ¿Ven? Ahí está, ahí lo están viendo. Y la presión atmosférica, esta viene a ser que el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie, ¿ya? O sea, la presión atmosférica viene a ser el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. O sea, aquí sobre la Tierra. Nubosidad. Es la fracción del cielo cubierta por nubes observada en un lugar determinado. Eso siempre lo hemos visto nosotros cuando decimos, uy, el cielo está despejado o va a llover, ¿no? Cuando vemos que las nubes, hay presencia de nubes y se ven cargaditas, oscuritas, de que va a presentarse lluvia, ¿no? Precipitaciones. Se divide la bóveda celeste en 8 partes y la nubosidad en octas. Y se va desde 8, que indica un cielo completamente despejado, y de 8 sobre 8 para un cielo completamente cubierto, o sea, cuando ya va a llover, ¿no? Y en todo eso también, lógicamente, en lo que es el clima también influye la rotación de la Tierra, ¿no? Que es la que va a definir las estaciones. Bien, tenemos aquí los factores del clima. Estos vienen a ser agentes que determinan los distintos tipos de clima, modificando los regímenes de temperaturas, precipitaciones, de vientos, a nivel de las regiones, de las diferentes regiones. Latitud. ¿Qué es la latitud? Latitud viene a ser la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la Tierra hacia el Ecuador.
¿ya? Cuanto más cerca se encuentre en un lugar del Ecuador, menos variación habrá en la duración de los días. La energía solar incidirá más vertical y con más intensidad sobre él, por lo que más cálidas serán las temperaturas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la zona de nuestro país, como por ejemplo Piura, Tumbes, todas esas zonas que están más cerca del Ecuador, son zonas ya con climas tropicales, ¿no? Muy calurosas y que tienen sus características de ser climas tropicales porque hay presencia de lluvias. Cuanto más lejos se encuentre ese punto, la energía solar alcanzará con un ángulo menor. Durante el invierno los días serán cortos, acentuando el frío. Ese es en el invierno. Bien, si el punto se encuentra cerca de los polos, los rayos solares le llegarán con un ángulo muy pequeño y que solo durante algunos meses, ya que en invierno allí no sale el sol. Esto hará que las temperaturas sean muy bajas todo el año. La latitud determina las 5 grandes franjas climáticas de la Tierra. Una zona cálida tropical, por ejemplo, o a ambos lados del Ecuador, entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ahí están. Ajá. Aquí, y por ejemplo, se tienen también 2 zonas templadas de norte y sur entre los trópicos y los círculos polares ártico y antártico respectivamente. Todo esto, miren aquí, estas zonas de acá que están viendo ustedes, ¿eh? Entonces, en general se puede decir que la zona tropical tiene temperaturas elevadas, excepto en las regiones de mucha altitud, claro está, ¿no? Entonces esto, y que varía muy poco a lo largo del año. A ver, por ejemplo, ahorita nosotros nos encontramos en otoño. La posición de la Tierra ha cambiado, ¿no? Y los rayos caen en forma vertical. Entonces, porque en el verano caía en forma directa. Entonces va cambiando, según la posición de la Tierra, van cambiando, lógicamente, la caída de los rayos solares hacia la Tierra, y eso define el clima también. Bien, en general se puede decir que la zona tropical tiene temperaturas muy elevadas, ¿no? Y las zonas templadas tienen 4 estaciones. Por ejemplo, sabemos nosotros que las 4 estaciones son, ¿cuáles son? Primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Y las zonas polares tienen siempre temperaturas muy bajas. Sabemos nosotros el círculo polar ártico, el polo norte y el polo sur, ¿no? Son zonas de hielo. Y ustedes saben que estas zonas de hielo van a definir la humedad en la Tierra. Y desgraciadamente con el calentamiento global se está perdiendo ese hielo. Entonces, de aquí a unos años más van a haber problemas muy serios en el medio ambiente, ecológicamente hablando. Bien, aquí se habla también de la circulación atmosférica, por ejemplo. Ahí está, miren, ahí están los vientos. Vientos planetarios son vientos que predominan en toda la Tierra, recorren grandes distancias, ahí lo están viendo ustedes, miren cómo se presentan los vientos, miren, observen, ¿ven? Entonces recorren grandes distancias y soplan casi siempre en la misma dirección. Los vientos planetarios o predominantes son los alisios, vientos del oeste, vientos polares, ya, ahí lo están viendo ustedes en las imágenes, miren, los vientos polares de las zonas frías. Y bien, vamos a ver también, hablar sobre las corrientes marinas, cómo influyen en el clima también, ¿no? Ahí vemos que estas corrientes marinas son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y recorren grandes distancias. Y eso se da en todo el planeta, ¿no? Entonces, tiene una influencia muy importante en los climas de la Tierra. Ya aquí, por ejemplo, porque estas corrientes marinas contribuyen a repartir el calor del trópico por el resto del planeta. O sea, como que va nivelando temperaturas, ¿verdad? También hay corrientes frías y corrientes cálidas. Enfrían o entibian las regiones que recorren e influyen las presiones de humedad. Pero recuerden que cuando el mar aumenta ciertas décimas de grado en la temperatura del agua, hay problemas. Y ahorita se está presentando porque el calentamiento global están extinguiéndose ciertas especies o están yendo a otros lugares más fríos. Entonces, es así, desgraciadamente, eso es lo que está ocurriendo. Hay muchos cambios en el mar. Hay corrientes frías y cálidas, ¿ven? Estas van a refrescar
¿Ves? Por ejemplo, aquí en Perú tenemos la corriente del Perú o de Humboldt, que le llamamos, ¿no? Y la corriente de Benguela, que es en la corriente del Golfo, y la de Benguela en el África, ¿no? Estas son las que desplazan aguas frías, enfrían las brisas marinas, no se producen precipitaciones, pero sí neblinas o brumas, así se le llama. Originan los desiertos costeros del norte de Chile, o como se llama el desierto de Atacama, que es el más seco del mundo. El de Perú también tenemos nuestros desiertos, el de Sudáfrica y Namibia, ¿no? Tenemos también el desierto de Sahara. Y bueno, estas corrientes desplazan aguas calientes, la del Golfo sobre todo. Bien, ¿cómo influye la distancia al mar? Miren, ustedes observen esa imagen, ¿no? ¿Cómo influye esto, ¿no? El factor de la continentalidad, o sea, del continente. A ver, el mar no se calienta tan deprisa como la tierra en verano, ¿no? Se enfría lentamente en invierno. Por lo que modela el clima de las costas, haciendo el clima costero más templado que el del interior del país, con menor diferencia entre las temperaturas del mes más cálido y del más frío. Por ejemplo, aquí nosotros en la costa peruana, por ejemplo, el verano es bien caluroso, ¿no? Al menos aquí en esta zona de Ica. El calor es bien seco, el clima es seco. En Lima el clima es húmedo, ¿no? Entonces todo eso lógicamente influye en lo que también llamamos nosotros microclimas, haciendo el rango de temperatura mayor. Aquí, por ejemplo, este rango de temperatura es mayor entre el día y la noche, ¿no? Hay diferencias. Entre el verano y el invierno, lógicamente las estaciones se ven más diferenciadas. El clima del interior de los continentes, a ver, vamos a ver las latitudes templadas, se caracteriza por una gran diferencia entre la temperatura del mes cálido y del más frío. Por los inviernos muy fríos, las regiones que se encuentran lejos del mar suelen tener un clima relativamente seco. Las masas de aire de origen marítimo, al desplazarse sobre grandes extensiones de la tierra, pierden humedad en forma de precipitación si entran en contacto con montañas, porque ahí hay cambio de presiones, ¿ves? Conforme viajan al interior queda menos humedad, por lo que la cantidad de lluvia disminuye. Eso es lo que tenemos nosotros acá, ¿no? Pero cuando ustedes van a la sierra, en la sierra llueve todo el tiempo. Incluso van a ver ustedes que las mismas casas, el ambiente, las pistas, las carreteras, están adaptadas para las precipitaciones fluviales, ¿no? Entonces, tienen un sistema especial de drenajes y todo eso que favorece de que llovió fuerte y al toque se limpió todo, ¿no? Queda limpiecito y sequito. Altitud es la distancia vertical desde un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Por ejemplo, al aumentar la altitud de la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 154 metros, cada 180 en la zona intertropical. O sea, va a haber variaciones de temperatura con la altitud. En el relieve, ¿no? Influyen los climas que se dan en una región. Por ejemplo, las cadenas montañosas van a definir este clima, ¿no? Ahí vamos a ver también, ahí está, miren, por ejemplo, ustedes también esa imagen, ¿no? Cómo es el nivel del mar va subiendo, ven, hacia las montañas, y hay un gran movimiento acentuado de aire, ¿no? Ahí ven esos pingüinitos que se ven en la zona del Polo Sur, ¿no? Al sur de Chile. Bien, tenemos los climas de la Tierra. Estos se distribuyen por las distintas latitudes según la clasificación climática de Köppen. Es una clasificación que han hecho según los estudios meteorológicos. Vemos que en la zona fría del norte, o sea, la zona polar, esta zona se extiende al norte del círculo polar ártico. ¿Ven acá? Aquí. Miren, se ha hecho han sacado unas fotos desde el satélite fuera que está rodando, dando vueltas por la Tierra, y se ha visto que el círculo polar ártico ha disminuido, ¿no? La masa de hielo. En estos últimos años se está derritiendo, entonces esto es preocupante. Como les decía, el polo norte y el polo sur son las últimas reservas de agua potable que tenemos. Si esto se diluye en el mar, vamos a tener problemas de agua potable. Incluso en los países árabes ya están desalinizando el agua, ¿no? Del mar
para tomarla. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo está? O sea, porque en el mundo, en estos momentos hay escasez de agua, ¿ya? Entonces hay que tomar conciencia de todo esto. Muy bien. Miren, vi un especial que en el polo norte hay unas empresas multimillonarias que tienen una cadena de hoteles, pero les cuento, es algo bien curioso. El hotel cambia todos los años. ¿Por qué? Porque lo hacen con hielo. Son hoteles hechos de hielo, paredes, todo es hielo. Qué interesante, es algo increíble. Y hay mucha gente, bueno, pasar, dice ahí un día en ese hotel, es carísimo, ¿no? Y mucha gente viaja ya para ver, pues, esas bellezas de las, ¿cómo se llaman? Estas como telas de colores, las estelas polares, esas bonitas. Las En la auroras zona templada boreales. norte se extiende desde el círculo polar ártico hasta el trópico de Cáncer. Bueno, es una parte, como han dividido la Tierra, ustedes lo están viendo aquí, miren aquí en este mapa, ¿ven? Este mapa mundi, lo están viendo ustedes, ¿ya? En la zona cálida tropical, esa se extiende entre los trópicos, desde la latitud 23 grados, 26 minutos al norte del trópico de Cáncer. Son partes como geográficas, ¿no? Hasta el trópico de Capricornio. En esta zona predominan los climas tropicales. En la zona templada sur se extiende desde el trópico de Capricornio hasta el círculo polar ártico, ¿ya? O sea, hacia arriba, al norte. Ahí están viendo ustedes aquí en la Tierra, ¿no? Aquí, ¿ven? Esto de acá. ¿Mm? Aquí tenemos, por ejemplo, en el hemisferio sur no se da el clima continental, ya que no existen grandes masas continentales en latitudes superiores a los 40 grados. A ver. Y en la zona fría, esta zona se extiende al sur del círculo polar ártico. Ahí está, zona fría, ¿ven? Al sur de Chile, lo están viendo ustedes, ¿ya? Y bueno, vamos a ver una clasificación climática de Köppen. Este sistema se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, eso lo sabemos nosotros, ¿no? Donde se siembran árboles, donde hay bosques maravillosos, hay un buen clima, hay humedad, hay aire puro, ¿no? Se respira aire puro. Entonces, eso significa que se demuestra que la vegetación, lógicamente, influye en todo lo que es el clima, todo lo que es el ecosistema del mundo, ¿no? Del planeta. Ya. Grupo de climas tropicales, por ejemplo. Ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18 grados, por ejemplo, tenemos el ecuatorial, monzónico, sabana, las precipitaciones anuales son superiores a la evaporación, y clima seco, donde las precipitaciones son inferiores a la evapotranspiración potencial anual, desértico cálido. Por ejemplo, aquí en Ica tenemos ese tipo de clima seco, ¿no? Pues a veces son ciertos días, pueden ser cálidos y un poco húmedos cuando llueve, pero prácticamente hasta lo que va la temporada que hemos iniciado, no ha llovido nada prácticamente. Y climas templados no son clima B, o sea, no son climas secos, y la temperatura media del mes más frío es entre menos 3 grados Celsius, ¿no? Aquí tenemos clima de la costa occidental, marítimo subártico, mediterráneo, mediterráneo de verano fresco, subtropical. Hay variedad de climas. Climas continentales de inviernos muy fríos. Aquí se caracterizan porque la temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados Celsius, ¿no? O sea, cuando tú hablas bajo cero es que ya hay hielo, definitivamente. Entonces, es inferior a menos 3 grados, es mucho frío. Y la del mes más cálido es superior a 10 grados Celsius, ¿eh? Son climas con gran amplitud térmica. Las estaciones intermedias, como el otoño y primavera, tienden a ser muy cortas y las precipitaciones se exceden a la evaporación. Temperaturas medias que no superan los 10 grados Celsius en ningún mes del año. Por ejemplo, son climas secos y siempre fríos, ¿no? Ahí, por ejemplo, en este grupo D tenemos los climas continentales de verano,
continental subártico boreal, los climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. En estas zonas del círculo polar ártico, o sea, al polo norte, así lo decimos, ahí se presentan todas esas bellezas de las, a ver, un ratito. Ahí está. Bien, aquí vemos, por ejemplo, grupo de climas polares. Se presentan temperaturas medias o que no superan los 10 grados Celsius en ningún mes del año. Son climas secos y muy fríos, ¿no? Aquí son, por ejemplo, en las tundras, hielo perpetuos en el polo ártico, ¿no? Este es mire, ese clima, mucho smog, hay nubosidad. Aquí la ionización del aire. Esto es muy importante que hablemos de la ionización del aire porque influye en nuestros comportamientos. Aquí vamos a hablar en esto de la ionización del aire, conociendo lo que es la ionización, ¿no? Aquí vemos, muchas veces se ha visto estos casos de personas que están, el síndrome de las microondas, el estrés que produce el suicidio, el aumento de todo lo que son, miren, las antenas de las telefónicas, esas magnéticas, en fin, todo eso influye en estas ionizaciones. Este aire está afectado por la polución de otros componentes, algunos afectan a nuestra salud, como los iones, que son partículas de aire cargadas eléctricamente, ¿no? La ionización es la ganancia o pérdida de electrones de la molécula que están en los gases atmosféricos. ¿Ya? Entonces, todo esto puede ser un proceso beneficioso, por ejemplo, en el caso de los iones negativos. En el caso de la ionización positiva, este produce un efecto, el hecho de que se llame positivo no quiere decir que sean buenos, aquí es todo lo contrario. Esta ionización positiva produce efectos dañinos en nosotros, en nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, el proceso de los iones positivos es dañino para nosotros, ¿ya? Y la ionización negativa tiene un efecto positivo, es bueno para la persona. ¿Por qué nos afecta? Los protones y los electrones se cancelan mutuamente y así podemos compensarlos en nuestro cuerpo. Como los seres humanos somos bioeléctricos, entre dichas cargas de protones y electrones nos afecta, lógicamente. Entonces, la ionización debido a los rayos cósmicos y la materia radiactiva, la concentración en el suelo es casi constante en una localización particular. Por ejemplo, cuando ustedes regresan de su casa sudados, transpirados, no están así un poco intranquilos, incómodos, se dan un riquísimo baño, se quitan toda esa ionización, ¿ven? Y se sienten bien después del baño, ¿verdad? Ya, entonces dice aquí la concentración en el aire de estos iones debido a la turbulencia, el índice de la acción de gases radiactivos, que es afectado por factores tales como la temperatura, el viento, la luz y la oscuridad. Todo eso afecta en nosotros, ¿no? Los iones son clasificados por sus tamaños, pueden ser grandes, intermedios, pequeños, ¿no? Y por su carga eléctrica puede ser positivos o negativos, ¿no? Entonces, un ion grande, un ion pequeño. Un ion grande, por ejemplo, es un aire limpio de 10, por ejemplo, a 20 minutos. Aire contaminado alrededor de 1 hora. En el ion pequeño, el aire limpio dura de 4 o 5 minutos y generalmente el aire contaminado, generalmente menos de 1 minuto. Bien, aquí es más o menos una idea de cómo es que se carga de electricidad y de iones positivos, negativos, el medio ambiente, ¿no? Y todo eso influye en nosotros. Y los niveles naturales relativamente bajos de los iones no permiten la evaluación sistemática de la característica biológica. Estos resultados indicaron que los iones del aire de carga opuesta tenían efectos diferentes, ¿ya? Por ejemplo, los iones positivos causan aumento en el pulso, en la presión arterial y en la tasa metabólica. Y esto da como resultado sensaciones desagradables como el dolor de cabeza, vértigo, fatiga. Entonces, la respuesta de cada persona a estos iones con carga positiva en el aire tiene una importante variabilidad biológica individual, ¿ya?
O sea, unas personas pueden ser más sensibles que otras. Y en el caso de los iones negativos, causan disminución de prácticamente todas las manifestaciones clínicas de los iones positivos, revirtiendo el daño y produciendo una sensación de bienestar. Ya está en el caso de los iones negativos. Entonces aquí, por ejemplo, los efectos benéficos de los iones electronegativos han sido comprobados e informados por diversos investigadores. Son estudios que se han ido haciendo a lo largo de los años, ¿no? Efecto de la ionización del aire. ¿Qué efectos tiene esta ionización del aire, no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Los iones atmosféricos de ambas polaridades, o sea, positivo o negativo, tienen una influencia profunda en nosotros. Por ejemplo, vamos a ver actividad en el flujo del moco y la vulnerabilidad ciliar. Ustedes saben que a nivel respiratorio, del tracto respiratorio, nosotros contamos con unas estructuras muy finas llamadas cilios, que son los que se encargan de limpiar todo lo que es el tracto respiratorio, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes moco, estás con gripe o algún problema, a través de la ayuda de estos cilios y el reflejo de la tos, ayudas a eliminar el cuerpo extraño o lo que se encuentre ahí. Ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, aquí en el caso de al trauma de las células de la tráquea, ¿no? Porque es a nivel traqueal, cómo actúan estos, los efectos dañinos de estos iones positivos son la reducción de la movilidad de los cilios, y eso es muy malo, porque realmente lo que se necesita cuando hay un cuerpo extraño o hay mucho moco en la vía respiratoria, es importante que trabajen bien los cilios. Entonces, esta ionización del aire actúa negativamente en el cuerpo, ¿no? Aquí la manifestación de la ionización del aire, por ejemplo, cuando el aire se ha ionizado positivamente hay una mayor carga de protones, positivo, claro está, ¿no? Entonces aquí normalmente se produce, las tormentas eléctricas forman protones, normalmente esta ionización dañina se produce antes de la tormenta, ¿no? En las ciudades hay un exceso de iones positivos debido a la contaminación atmosférica, es lo que nosotros llamamos hoy día el smog, ¿no? Ustedes van a Lima, aquí en Ica todavía podemos respirar un poco de aire limpio, pero en Lima el aire es muy denso, muy sucio. Incluso cuando tú regresas, te suena la nariz, vas a ver que sale el hollín de los autos, la contaminación, ¿no? Eso es lo que influye en ese ambiente, en la ionización del aire, en una forma muy negativa, ¿no? ¿Ven este dicho de acá? Mire, ajauja, jauja. Bueno, este es un dicho muy antiguo, que antiguamente Jauja es una zona de la sierra peruana, en Junín, que es un clima maravilloso. ¿Y por qué decían Jauja? Porque ahí se encontraba un sanatorio para los pacientes con tuberculosis, ¿ya? Que era el ambiente, el aire puro, limpio, el sol, todo. Es un clima que favorecía muchísimo en la recuperación de los pacientes que sufrían de tuberculosis, ¿ya? Por eso cuando, un dicho muy curioso, cuando la gente tosía, decían, ajauja, decían, ven, ahí está, miren, más o menos. Incluso hubo una historia, ¿no? De Manolete, que era un torero español muy famoso. Él quiso venir a Jauja para tratarse su tuberculosis, ¿ya? Pero no llegó, el pobre se murió antes. La relación hombre-ambiente-clima ya era tenida conocida desde tiempos muy remotos, desde siempre. El hombre ha estado pendiente del clima porque es lógico. Ustedes saben que el hombre siempre ha estado pendiente con respecto a lo que es el cultivo de sus alimentos, el sembrío, la cosecha, todo es con el clima, ¿no? Actualmente no existe ninguna duda con respecto a la influencia del medio ambiente sobre nosotros, el hombre, ¿no? En este contexto se inserta la climoterapia. Ahí está. Que a través de ella va a curar ciertas enfermedades, ¿no? A través de la exposición del enfermo a condiciones climáticas adecuadas a su caso. O sea, todos estos eventos, estos factores que hemos estado conversando van a influir en el restaurar, recuperar la salud. Por ejemplo, en clima de alturas, en montañas, fortalecen los movimientos respiratorios, cardíacos, estimulan la producción de los glóbulos rojos, aumenta el apetito, por lo que los climas de montaña son convenientes para individuos que convalescen enfermedades graves o de larga duración, ¿no? Por ejemplo, agotamiento físico, mental,
a los anémicos, ¿no? El clima de baja altitud son apropiados para enfermos sensibles a los cambios violentos del ambiente y a la altura. Tranquiliza sobre todo a los que sufren de trastornos nerviosos, personas así que tienen problemas nerviosos y desequilibrios psíquicos y bronquitis. También en los climas marinos, como hablábamos de la talasoterapia, ¿no? Que es la curación con el clima del mar, con todo lo que influye el mar, ¿no? Incluye no solo los baños de agua, sino también la exposición al medio ambiente, a la brisa marina y las radiaciones solares, por lo que se favorece la desintoxicación. Aquí con respecto a esto, aumenta el apetito, hay un mejor funcionamiento intestinal y gástrico, se activa la circulación sanguínea, se ha visto que aumenta la circulación sanguínea y disminución del ritmo de las contracciones cardíacas, o sea, como una relajación, la producción de glóbulos rojos y la estimulación de los movimientos respiratorios y la oxigenación general de todo el organismo. ¿Por qué? Porque a nivel del mar, el aire es 100% puro, porque el mar es considerado una fuente muy rica de oxígeno. Las patologías que más frecuentemente recurren a este tipo de cura, vamos a ver el asma, las insuficiencias cardíacas y respiratorias, la bronquitis, el reumatismo, ¿no? Los problemas osteoartríticos, las artritis reumatoides. Las posibilidades de recuperación total son muy escasas, pero consigue que el paciente alivie su estado. O sea, no lo cura totalmente, pero al menos le alivia, ¿no? Otras enfermedades que se obtienen resultados más satisfactorios son la astenia, o sea, cuando la persona, por ejemplo, no sé si ustedes han visto a personas que no tienen deseos de hacer nada, abúlicos, aburridos, anemias, ustedes saben lo que son las anemias, ¿no? Los padecimientos de agotamiento físico, mental, el raquitismo, ¿no? Falta de vitamina D, las afecciones óseas, la tuberculosis y la psoriasis. La psoriasis viene a ser una enfermedad autoinmune, ¿no? Que afecta muchísimo a nivel de la piel. Útil en enfermedades graves y de larga duración, como agotamiento físico, problemas mental y anemias. Aquí, si la región es seca y soleada, para patologías asmáticas, bronquitis, tuberculosis ósea o pulmonar. La desintoxicación, un aumento del apetito, va a haber, por ejemplo, un mejor funcionamiento intestinal, va a haber mayor producción de glóbulos rojos, ¿no? Y con fines tranquilizantes en trastornos nerviosos, desequilibrios psíquicos, van a ver, por ejemplo, la activación de la circulación sanguínea, la disminución del ritmo de las contracciones cardíacas. ¿Ven? O sea, todo eso va a influir favorablemente, ¿no? Ahí lo van a ver ustedes, la estimulación de los movimientos respiratorios, oxigenación general de todo el organismo. O sea, favorece muchísimo, ¿no? Pero también hay ciertas contraindicaciones en ciertos casos, por ejemplo, en enfermedades de vías urinarias a nivel renal, enfermedades agudas infecciosas, ataques epilépticos, que son problemas neurológicos muy serios, pacientes con enfermedades coronarias complicadas, trastornos del ritmo cardíaco, pacientes con tratamiento con anticoagulante, la diabetes mellitus, hipertiroidismo, y las contraindicaciones del clima en montañas en insuficiencias cardíacas, estenosis mitral, o sea, problemas a nivel de válvulas cardíacas, a nivel de las anginas de pecho en reposo y por frío, trastornos circulatorios, etcétera, ¿no? Y fotodermatosis, o sea, problemas de sensibilidad al sol, a la luz solar. Climatología médica general. Aquí nos dice, por ejemplo, algunos compuestos, ¿no? De la química del aire. Van ustedes a ver que el aire está compuesto de 78 volúmenes de nitrógeno, dice 20% de oxígeno y el resto de vapor de agua y gases nobles. Ahí, por ejemplo, contiene además proporciones variables de ozono, ácido nítrico, vestigios de ácido sulfúrico, sulfuroso, así como bacterias también, ¿no? Ese es el medio ambiente. La radiación solar es la cantidad de calor que procedente del sol y que llega a la Tierra. Y la temperatura del aire sufre oscilaciones diarias, eso lo estamos viviendo, ¿no? Ofreciendo un mínimo antes de la salida del sol, que se siente fresquísimo en la madrugada, y un máximo a las 2 horas a las 2 de la tarde, ¿no?
o poco después, se siente calor. Y la presión atmosférica es la presión que la atmósfera ejerce sobre la Tierra y sus habitantes. ¿Mm? Y siendo su valor igual a 760 milímetros del nivel del mar y disminuyendo con la altura. O sea, a mayor altura, menor presión. Menor altura, mayor presión. Por ejemplo, nosotros estamos sometidos a más presión, ¿no? Humedad de la atmósfera. Procede del agua evaporada de los mares. Por eso les digo, los ríos, los mares, las lagunas, influyen muchísimo en lo que es la humedad ambiental, ¿no? Cuando llueve, todo eso favorece la humedad atmosférica. Siendo esta evaporación mayor, cuanto más alta es la temperatura de la capa del agua superficial y cuanta más velocidad tiene el viento que pasa por encima de ella, ¿no? Porque es la que produce los cambios de presiones, para que se pueda presentar las lluvias también, ¿no? Y cambios de temperaturas. La acción de la temperatura, por ejemplo, el organismo, aquí vamos a ver que las variaciones pueden provocar a veces accidentes graves, ¿no? Lo que ocurre cuando tú te vas a la playa y te echas ahí en la playa a plena 12 del día cuando los rayos están cayendo directamente a tu cuerpo y te produces insolaciones o quemaduras de primer grado, ¿verdad? Es un problema. Y en cuanto al frío, igual, en las zonas muy frías, bajo cero, también se ocurren quemaduras, pero quemaduras de otro tipo, ¿ven? ¿Por qué? Porque al haber demasiado frío, va a impedir la irrigación sanguínea hasta las zonas más alejadas del corazón. Por ejemplo, las puntas de los dedos de la mano, las puntas de los dedos de los pies, son las más afectadas, ¿no? Entonces, todo eso, lógicamente, es dañino para nosotros. El organismo se defiende del frío como del calor, utilizando resortes opuestos, del clima. Es que el cuerpo humano tiene el centro de control de la temperatura, ¿no? En el hipotálamo, ustedes lo saben. Entonces, cuando hace mucho calor, el cuerpo es tan maravilloso, es tan perfecto, que tiene todos estos sistemas tan organizados, que nosotros si salimos a una temperatura de 33 grados acá afuera al sol, nos estaríamos ancochando el cerebro, pero no, el cuerpo tiene sus mecanismos térmicos de defensa que nos manda el sudor para enfriarnos, ¿no? Entonces los poros se abren, se dilatan y entonces perdemos calor. Esa es la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Y cuando es un lugar muy frío, lógicamente se produce vasoconstricción para no perder calor. Entonces todo está controlado. La humedad también. Mire, Ica, a pesar de que es un clima seco, también tiene su humedad. Claro, cierto índice de humedad, porque tampoco sería irrespirable también el aire tiene que tener humedad. Por eso ustedes cuando colocan el oxígeno a sus pacientes, han visto ustedes un aditamiento que le tienen ahí con agüita destilada, ¿no? Según los litrajes que le van a poner al paciente, ustedes van a ver que tienen que humedecer ese aire que va a ingresar del balón de oxígeno, pasa por esa humedad y lógicamente al paciente le va a llegar un aire húmedo que es muy agradable para la respiración, si no secaría demasiado la mucosa respiratoria, ¿no? Del tracto respiratorio y eso es malísimo, ¿ya? En cuanto a la piel, la humedad, bueno, la humedad, demasiada humedad también tiene ciertos problemas en la piel, ¿no? Bueno, por ejemplo en Lima, ¿no? La humedad favorece en parte a la piel porque te mantiene la piel humectada, ¿no? En el caso de Ica, aquí tenemos que protegernos mucho e hidratar la piel, ¿no? Con ciertas cremas y protectores solares. En cuanto al sistema nervioso, muchas veces el tener un clima muy caliente también nos produce malestar, ¿no? Mucha incomodidad, ¿ya? Entonces, hay problemitas. La acción del viento. Un balneario no debe ser ventoso ni tranquilo. ¿Ven? Ahí está. O sea, es decir, lo que se refiere que haya sus corrientes de aire, porque es muy importante que existan estas corrientes para cambiar, limpiar el aire, ¿no? Donde nos encontramos. La acción de la presión, cuanto más alta la presión, mayor se verifican los cambios del oxígeno en la sangre, por ejemplo, lo sabemos nosotros, fluyendo más sangre a la red pulmonar, ¿no? En cambio, cuanto más subimos, más desciende la presión y con ella el peso del oxígeno. O sea, a más altura, ¿ven? Menos presión, ¿ven? Eso, por ejemplo, ahí están viendo en esta imagen ustedes cuando se van a escalar, ¿no? Montañas.
Ustedes saben que hay mucha gente que se dedica a eso. Por ejemplo, la zona más alta del mundo es el Everest, ¿no? Es una gran montaña que se encuentra en la zona de Nepal, por allá en el oriente, ¿no? Entonces, es la zona más alta del mundo, porque dice que pues, las personas que han llegado a la punta de esa montaña ven la redondez de la Tierra. ¡Qué maravilla! La luminosidad. Ahí está. Claro, un día que está soleado, es bonito, te mantiene tranquila, contenta, ¿no? Un día gris que esté nublado, como que va a llover, eso anímicamente también influye en nosotros. Bien, la clasificación para la climatoterapia pueden ser muchas, ¿no? Mencionaremos, por ejemplo, los climas de los continentes, con variedades, climas marítimos, los climas siberianos a nivel de las Siberias, allá en Rusia, ¿no? En la zona de la Unión Soviética, que se llamaba antiguamente. Bueno, ahora ya tienen otros nombres. Todo ha ido cambiando. El clima tropical ecuatorial, pues si ustedes van al Ecuador, yendo nomás llegan por Piura, Tumbes, son climas muy calientes, húmedos, climas tropicales, donde es otro tipo de clima, ¿no? Llegas a Ecuador, peor todavía, más calor. Climas continentales, ¿no? Del interior, ahí está, por ejemplo, climas húmedos. Estos climas continentales se caracterizan porque su temperatura y la humedad sufren oscilaciones anuales y diarias grandes, lo que no ocurre con el clima marítimo. Y el clima de montaña, en regiones pobladas de árboles, la temperatura del aire es más baja que en las llanuras libres, porque los árboles ayudan a mejorar el medio ambiente, porque las grandes evaporaciones en la superficie de las hojas y la temperatura fría del suelo enfrían el aire al ponerse el sol, más pronto en el campo libre, ¿no? El clima desértico, como el de Ica, se caracteriza por el calor y la sequedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Durante el día, es considerable frescura durante la noche, ciertas veces, y el cielo es claro y la lluvia es escasa, pero con rocío abundante. Sí hay días que se siente el rocío, ¿no? Los frecuentes vientos locales que provocan nubes de polvo que forman dunas. Bueno, en el caso de nosotros en Ica, es característico acá. El clima desértico. Y el clima marítimo, con moderada fluctuación de temperaturas y presiones. El sol, abundante oxígeno y ozono, vestigios del yodo del mismo mar, mayor pureza del aire, en polvos y gérmenes. La temperatura mínima se observa de noche y la mayor humedad durante el día. Y bueno, van a ver los climas siberianos de alta montaña nevada. Aquí, por ejemplo, existe nieve permanente en el invierno y hay mucho sol, falta de vientos y pureza del aire. Ahí en esos climas, en él aumentan los glóbulos rojos, la respiración se hace más frecuente y profunda, la actividad del corazón se incrementa, aumenta la velocidad del pulso y la circulación periférica y disminuye la presión arterial. Es bueno para cuadros de tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Y el clima tropical o ecuatorial, ahí lo van a ver, que tiene gran humedad, ¿no? Existe gran calor y humedad, produce anemia e infecciones enteropáticas, dice. Indicaciones de clima marítimo. Este de aquí es para enfermedades, por ejemplo. ¿A quién le indicarían ustedes el clima marítimo? Por ejemplo, a pacientes a enfermedades que predisponen a la tuberculosis, ¿no? A niños débiles, raquíticos, hijos de tuberculosos, candidatos a las tuberculosis, pacientes con ese tipo de problema. En adenopatía, ¿no? Problemas a nivel de los ganglios linfáticos, a nivel bronquial y sobre todo la tos coqueluche. Coqueluche se le llama la tos convulsiva. La tuberculosis, la peritonitis tuberculosa, es mejor la playa que el campo, excepto si es febril. En la tuberculosis pulmonar hay diferencia de opiniones en cuanto respecto al clima también de ellos, ¿no? Sobre todo se necesita que sea el aire puro, ¿ya? Entonces, mejorando el ambiente, aireando el ambiente,
Y si es a nivel del mar, es bueno para los pacientes con tuberculosis. Otras afecciones, por ejemplo, el clima marítimo ayuda a los pacientes con raquitismo, a pacientes que tienen deficiencia de vitamina D, ¿no? Deformidades a nivel del sistema óseo. En artritis y reumatismo también ayuda, ¿no? Y bueno, hay ciertos casos que no se permiten, ¿no? Las cardiopatías, los problemas a nivel de las sístoles, las taquicardias paroxísticas, los aneurismas o dilataciones de la aorta, por ejemplo, las anginas pectoris, ¿no? O anginas de pecho se le llama. Y en los demás casos conviene la cura de mar, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, la neurastenia se le dice, por ejemplo, a los pacientes que tienen problemas nerviosos, ¿no? Así son pacientes inseguros, deprimidos, eh, a ellos les convendría, ¿no? Las dermopatías. En contraindicaciones dice no se ha evaluado bien las aplicaciones del clima de mar en dermopatía. Al parecer, cura el mar es excelente para curar eczema, problemas de piel. Se ve. Por ejemplo, esto, miren, estas rosáceas que ven aquí en la carita del bebé. ¿Ve? Miren. En aplicaciones circulares definitivamente contraindicadas. ¿No? A nivel de ojo no, pues no es permitido. Bien. ¿A qué nivel se ve, o sea, cómo ayudaría el clima de altura, ¿no? El clima de altura exige la participación energética de todo el organismo, sirve para los temperamentos blandos, pero nada en las personas que son muy excitables, nerviosas, digamos, ¿no? Los pretuberculosos, en los pretuberculosos conviene la cura de la altura de los niños jóvenes pretuberculosos. Y en la tuberculosis pulmonar crónica, con lesión circunscrita y estado general simplemente debilitado, sobre todo en sus comienzos. Sí se le lleva a la altura, ¿no? Con él pueden llegar a retraerse cicatrizando las cavernas de un vértice, y en las contraindicaciones van a verlas, ¿no? Por ejemplo, en la existencia de muchas cavernas, ¿no? A nivel febril, en el caso de la hemoptisis, puede ser un obstáculo muy fuerte para la cura en altura. Entonces no es indicado en pacientes que tengan hemoptisis, o sea, hemo, sangre, tisis, tos con sangre, ¿no? O sea, pacientes que estén eliminando sangre con la tos, ¿ya? Enfermedades bronquiales y pulmonares. Aquí vamos a ver todas las afecciones crónicas, las bronquitis, con secreciones, disminuyendo la expectoración bajo la influencia secante y aséptica del aire, será ahí la ayuda. Y hay ciertas contraindicaciones en las bronquiectasias y enfisema y el asma. Estas son enfermedades crónicas. El enfisema, por ejemplo, es una enfermedad de tipo congénito, genético, tiene un componente genético. Enfermedades cardíacas, el verdadero cardíaco debe evitar las alturas, definitivamente. Al cardíaco por la altura le prohíben, ¿no? Ir a las alturas. Por el problema a nivel de afecciones valvulares, en algunos casos, ¿no? Si el músculo cardíaco está indemne y hay buena compensación, depende de los cuadros. Evitar los esfuerzos propios del terreno accidentado de altura y contraindicaciones en ateromas arteriales, o sea, en la formación de obstrucción a nivel de las paredes arteriales por la presencia de colesteroles, ¿no? Preseniles, afecciones semejantes. Y en enfermedades como la neurastemia especial, sexual y como los hipocondriacos, ¿no? Y contraindicaciones en histerismo y el estado epiléptico, en pacientes epilépticos, se evita. En pruritos, en problemas de plúrigos y neurodermatitis, debe ir unida a la hidroterapia en enfermedades de la piel. O sea, tiene ciertos componentes y ciertas indicaciones y contraindicaciones de la climoterapia, ¿no? Para cierto tipo de enfermedades. A ver, indicaciones del clima de altura. Aquí, por ejemplo, en la psoriasis,
propiciando que la enfermedad mejore o empeore. Bueno, el clima de altura, cada persona puede responder de diferente manera. La psoriasis tiende a responder mejor en climas cálidos y húmedos, porque la piel suele estar más hidratada, ¿ya? Recuerden eso. La psoriasis es una enfermedad que se caracteriza porque la piel se reseca mucho y empieza a formarse como escamas, y la piel, o sea, la epidermis, se reseca mucho y se está cambiando constantemente y caen como caspas, así como caspas de la piel del paciente. Entonces, es muy reseca. Entonces, un clima húmedo le favorece definitivamente, porque el tratamiento consiste en eso, en humectar, ¿no? Los climas excesivamente fríos y secos acostumbran a favorecer el empeoramiento de los brotes psoriásicos. O sea, no se recomiendan climas secos y fríos. La piel tiende a resecarse y esto puede agravar la enfermedad, lógicamente. Bien, estas psoriasis pueden remitir durante la primavera y verano, rebrotar nuevamente en otoño e invierno por el frío, ¿no? En el caso de pacientes con pieles con psoriasis, tomar, dice, resulta beneficiosa la exposición controlada, o sea, ciertos minutos nomás de rayos ultravioleta, ¿no? Puede ser una terapia natural. El agua del mar, por su contenido rico en cierta medida, puede ayudar a sanar las escamas de la piel, y la salinidad a veces puede ser muy irritante, ¿no? Depende, porque hay pacientes que se le abren unas grietitas en la piel, o sea, ese daño es muy doloroso. Por lo tanto, ir a la playa es un buen tratamiento natural para la psoriasis, pero tampoco no exponerse mucho, porque la piel está muy expuesta, ¿ya? Y también ver qué tipo de temperatura hace en esa zona, porque también el paciente no se puede exponer mucho. La hidratación, la absorción de minerales favorece la curación de las escamas a nivel de la piel, reduce la posibilidad de que se desencadenen nuevos brotes de la psoriasis. ¿Bien? Actúan agentes terapéuticos, o sea, la quimioterapia en el enfermo de psoriasis actúa como agente terapéutico en el organismo, son capaces de actuar como calmante y estimulante psicológico, reduce el estrés y restaura la sensación de bienestar. Climas continentales, ¿no? Del interior a 300 metros de altura, ¿no? Este se caracteriza por los vientos suaves, baja humedad, la presencia de vientos, y se indica en ciertos casos, por ejemplo, como habíamos dicho, en pacientes que tienen problemas respiratorios, ¿no? Y las contraindicaciones en pacientes con depresiones o alérgicos cutáneos y bronquiales. El clima de bosque colina, se caracteriza aquí el clima de bosque o colina, ahí está. Se caracteriza porque la ventilación es escasa, con alguna brisa, con presión atmosférica menos elevada que en la llanura. Hay una humedad relativa, y esta se indica en cardiopatías descompensadas, en nefropatías, pacientes nefróticos o pacientes con problemas renales, convalescencias, en problemas infecciosos, tuberculosis pulmonares, síndromes ansiosos, y la contraindicación en pacientes con síndromes depresivos, ¿no? Pacientes depresivos con bronconeumonías crónicas o pólipos nasales en las vías respiratorias. El clima de montaña, ahí está, miren qué bonitas esas fotos. Ahí están las altitudes, ¿ven? Baja montaña de 700 a 1200 metros, la media montaña de 1200 a 1600, y la alta montaña de 1600 a 2000 metros. El clima alpino, más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Estos se caracterizan, por ejemplo, porque la ventilación va acentuándose en la medida que la altura es mayor. La temperatura disminuye al igual que la presión atmosférica, la ionización siempre es negativa, la humedad es relativa, y se indica para fortalecer los movimientos respiratorios y cardíacos, ¿ya? Eso va a favorecer la formación de los glóbulos rojos, ¿no? En el caso de anemia ayuda a esto, ¿no? Y contraindicaciones, más que todo, este clima de montaña, ¿no? También tiene su contraindicación en ciertos casos, por ejemplo, cuando pacientes con problemas cardiopulmonares crónicos, fiebres reumáticas, las nefropatías severas, e hipertensiones arteriales, por ejemplo. O sea, no es bueno para todos. Hay ciertos cuadros que no se consideran buenos para ciertos pacientes, ¿no?
Aquí el clima de Lagos, ¿no? Se caracteriza porque la ventilación es favorable, la presión atmosférica es elevada, la temperatura es fresquísima, la insolación ahí sí es alta, la radiación ultravioleta intensa, bueno, tiene sus cositas, ¿no? Se indica en pacientes con síndromes ansiosos, en hipertiroidismo, o sea, pacientes que tienen problemas de la tiroides, hipertensiones temporales altas, bronconeumonías, nefropatías y contraindicaciones en los pacientes depresivos, ¿ya? Ciclotimias, o sea, pacientes que son depresivos en ciertos momentos, porque hay gente que se les pasa esas situaciones, pero vuelven a recaer en las depresiones. Descompensaciones cardiovasculares está contraindicado. Y bien, van a ver ustedes el clima continental, se caracteriza porque la ventilación es poco acentuada, la presión atmosférica es elevada, se indica para hipotiroidismo, anemias, estrés, etc. Y también tiene sus contraindicaciones, ¿no? En patologías cardiovasculares descompensadas, por ejemplo, en esos pacientes no pueden ir a esos climas, ¿no? Entonces, el clima marino, bueno, ustedes ya lo saben, la talasoterapia, ¿no? Este de aquí incluye los baños de agua salada, la exposición al aire y la radiación solar. Y es una combinación equilibrada de todos esos elementos que actúan sobre el metabolismo orgánico. A ver, cuando ustedes van a la playa, por ejemplo, ¿qué les da cuando regresan de la playa o cuando están ahí? Les da hambre, ¿verdad? Mucha hambre. Aumenta el apetito, ¿eh? O también les da sed, ¿no? Entonces todo eso favorece, por ejemplo, en los niños que no quieren comer, ¿no? Que están así inapetentes. El clima marino, su característica, la presión atmosférica es elevada, la temperatura favorable, la humedad relativa, la ionización del aire es negativa, las precipitaciones más o menos regulares. La insolación hay que tener mucho cuidado y se indica sobre todo para, por ejemplo, pacientes con patologías traumáticas, insuficiencias hepáticas, hipotiroidismos, anemias, linfangitis, etc. Debemos tener siempre en cuenta que los climas no son totalmente uniformes, eso cambia. Así es. Bien, en cuanto a lo que hemos hablado del clima, terminó esta parte, pero ahora nos toca hablar sobre la cromoterapia. El color. ¿Quién no le encanta el color? Cuando dices, oh, ese color de vestido te queda lindo. Hay personas que dicen, uy, te queda bien bonito el color amarillo. Uy, a ti te queda lindo el color rojo. O a ti te queda precioso el color blanco. O sea, hay colores que te favorecen o te desfavorecen, ¿no? Entonces aquí, para hablar del color, tenemos que hablar de interpretar la información que nos aportan nuestros sentidos acerca del entorno que nos rodea, ¿no? Esta interpretación que hagamos depende de nuestros procesos cognitivos y los conocimientos previos, de la percepción visual, que es la capacidad para interpretar la información que la luz del espectro visible hace llegar a nuestros ojos. El resultado de esta interpretación que nuestro cerebro hace acerca de esta información es lo que conocemos como percepción visual, vista o visión. La percepción visual es un proceso que empieza en nuestros ojos. O sea, aquí estamos empezando a hablar lo que es la cromoterapia o la curación de enfermedades con el color. Ver qué colores te favorecen, qué colores desfavorecen, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿No? Entonces, todo esto, vemos nosotros que la percepción visual es un proceso que empieza en tu ojo, en tus ojos, ¿no? Los órganos de la visión. ¿Mm? La visión se realiza en 4 fases. La percepción, que es el proceso es óptica, se puede comparar al ojo con una cámara fotográfica, ¿ya? Es algo relativo así. La luz entra en el ojo atravesando los órganos transparentes como son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, donde se busca, sigue y enfoca la imagen y esta se transforma, la energía luminosa llega hasta la retina o a la mácula, ¿no? Que es la sonda del nervio óptico, y ahí en esa zona se activan todas las células sensoriales que están formadas por los conos y bastones. Estas estructuras maravillosas, conos y bastones, vienen a dar el color a toda la maravilla que vemos nosotros
que nos rodea, la naturaleza, sobre todo, ¿no? El color de las flores y todo esto. Los conos y bastones son las estructuras finísimas que poseemos nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque los animales no poseen conos y bastones. Ellos se han estudiado sus máculas, se ha estudiado de que su retina no tiene conos y bastones. Ellos solamente ven en blanco y negro, ¿ya? Transforman la luz en energía nerviosa y la transmisión de los impulsos nerviosos inician su camino a través del nervio óptico hasta la corteza cerebral. Esto es en segundos, ¿ah? Este estímulo es en segundos, rápido. Y en la corteza cerebral se interpretan los impulsos, se reconocen y se procesan para saber lo que vemos. ¿Ven? Ahí está, por ejemplo, ustedes están viendo ahí, miren. Ay. Ahí está, ¿ven? Miren. La silla. Acá, mire, esa silla, mire cómo impresiona aquí a nivel, se ve a nivel de la retina, como al revés, pero las imágenes sensoriales las manda al cerebro y no las manda como la vemos nosotros realmente, ¿no? Todo lo contrario, como se ve afuera, ¿ven? En la posición normal. Así es el cerebro. El cerebro humano es así. Bien, pero ¿qué es el color, no? ¿Qué es el color? ¿Ya? Para hablar del color, aquí, por ejemplo, un ratito. Aquí vemos que el color es una percepción visual que se genera en el cerebro, ¿no? De nosotros los humanos y bueno, en los animales, como nos han dicho, según investigaciones, dicen que ven en blanco y negro porque no tienen esa estructura que son los conos y bastones. Bueno, aquí. Ya. El color. El espectro electromagnético, que es lo que compone todo lo que ayuda en lo que es la experiencia, ¿no? De magnetismo que existe en el medio ambiente, ¿no? De los colores. Hablemos de las distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro electromagnético. Ahí están esas ondas que ustedes están viendo acá en esta imagen, acá, ¿ya? Ahí está. El color como experiencia sensorial se produce gracias a tres factores. La emisión de la energía luminosa. Este color está directamente relacionado con la luz, porque sin luz no se perciben los colores, lógico. Cuando nosotros entramos a una habitación oscura, sin luz, no vemos los colores, solamente se ve el oscuro, ¿no? No vemos colores, no distinguimos colores. Bien, dependiendo de la característica de la luz, tendremos distintas apreciaciones de los colores de los objetos. Y también otro punto, la respuesta o modulación física de la superficie de los objetos que hacen de esa energía. Y también de la participación de un receptor específico, que en este caso es la retina. El ojo humano contiene 3 tipos de receptores del color que son sensibles a la luz roja, a la verde y al azul, ¿ya? Entonces, eso es lo que llamamos los colores primarios, ¿no? A ver. El espectro es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Este espectro electromagnético o simplemente espectro se le considera la radiación electromagnética que emite un espectro de emisión y absorbe un espectro de absorción. El espectro electromagnético se entiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Cuando hablamos de rayos ultravioleta, los rayos infrarrojos, ustedes saben que el sol emite ese tipo de rayos, ¿no? De luz. La luz ultravioleta que nosotros no la percibimos, no la vemos, pero que se siente su calorcito, ¿no? Y los infrarrojos están también presentes, ¿no? Cuando tú sales en las horas de sol, están presentes ahí, ¿ya? Los ultravioletas y los infrarrojos. Por eso cuando dicen, uy, hay más, incluso en los días nublados hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarse, porque en esos días nublados también está más elevada la sensación de la presencia de los rayos ultravioleta. Colorimetría es la ciencia que estudia
la medida de los colores, la cuantificación de los colores, ¿no? En la naturaleza del color, por ejemplo, existen dos tipos de naturalezas cromáticas, el color luz y el color materia. Ahí está. El luz o color de prisma proveniente del sol. ¿Ve? Ahí está el prisma, ¿lo ven? O color materia, color pigmento o color de la paleta que nosotros conocemos, ¿no? Es la respuesta cromática a pigmentos. La luz inmaterial es la que incide sobre las cosas que vemos. Un pigmento refleja toda la luz blanca que lo ilumina. Un pigmento absorbe toda la luz blanca y vemos el objeto negro. Un pigmento objeto absorbe todas o parte de las irradiaciones luminosas que se le llama mezcla sustractiva. Ahí está. Los colores primarios, rojo, magenta, azul, amarillo, y los secundarios, el verde, el naranja y violeta. ¿Por qué se le llaman primarios? Porque ellos, mezclados entre ellos, o dan origen a otro tipo de color. Es lo que hacíamos en el colegio, ¿no? La combinación de los colores. El color complementario y los terciarios son mezclas producidas por colores adyacentes entre primarios y secundarios. Es otra coloración, ¿no? Y los complementarios, el círculo cromático. De esta manera el color complementario, el del rojo es el verde, el complementario del azul es el naranja y así sucesivamente. El violeta es el amarillo. Y si dos colores complementarios aparecen combinados en una pintura, dicha combinación produce un impacto visual. ¿Ya? Ahí está. Esa es la paleta de colores. ¿Ven? Observen ustedes. Ahí está. Más o menos. El círculo cromático. Están todos los colores primarios y secundarios. Es posible comprobar la complementariedad de cada uno de ellos. El orden de los colores en un círculo cromático no es aleatorio. Cada color tiene un color, enfrente un color opuesto. El conocimiento de la complementariedad es esencial para cualquier actividad creativa. Dos colores mezclados forman un color que no existe en la naturaleza, lo cual produce en nuestro cerebro un rechazo. Pero en sí, los colores primarios son el rojo, el amarillo, el azul. Combinando esos colores, ustedes van a ver que se obtiene otros, ¿no? Secundarios. Así es. Tono o matiz. Ahí está. Tono o matiz. ¿Ves? Ese tono o matiz permite distinguir un color de otro. Pueden ser cálidos o fríos. Por ejemplo, los cálidos son los rojos, los naranjas, los amarillos, ¿no? Y los fríos vienen a ser los azules, los verdes, los violetas. Saturación e intensidad. Esta de aquí viene a ser la sensación más o menos intensa de un color, su nivel de pureza, ¿ya? La luminosidad o brillantez, ahí está más o menos desde la imagen, ¿no? Dimensiones del color. Bien, cada dimensión del color está relacionada con una reacción diferente. En el contraste simultáneo, los colores reciben influencias que se manifiestan en sus variaciones de luminosidad, calidez y frialdad, o también saturación. Y el cambio de luminosidad también, ven ahí lo están observando ustedes en esas coloraciones. Ahí está, tonos. Y aquí vemos la cromoterapia con el color. Utilizar energía, ¿no? Conocer sus propiedades, vibraciones y la influencia que ejercen para combinarlo de forma más adecuada. Curar con ellos. Utiliza 8 colores, el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, turquesa, el azul, violeta y el magenta. Ahí está. El rojo es estimulante, el naranja energía, optimismo, el amarillo concentración, antifatiga mental, el turquesa es antiinflamatorio, el verde regenerativo, sedante, el azul es tranquilizante, el violeta es relajante emocional, el magenta activador espiritual. ¿Ven? Le están relacionando con emociones, ¿no? Desde la medicina como la cromoterapia no cumplen los requisitos para ser considerada una terapia válida, pero sí se estudia mucho sobre ella, ¿ya? No es algo así definitivamente que hoy tú con el color tal te vas a sanar, pero sí ayuda muchísimo. ¿Ya?
Las diferentes ondas de luz ejercen una influencia física, psíquica, emocional diferente. Es como yo les decía, un color de ropa que te queda bien, te sientes bien, porque te sienta con tu color de piel, ¿no? Hay gente que no le queda, a todos no le quedan los mismos colores. El blanco, por ejemplo, es un color que le sienta a muchas personas. Y los colores tienen la capacidad de calmar, inspirar, excitar, equilibrar o alterar nuestras percepciones. Cada color emite vibraciones características, ¿no? La cromoterapia no es nueva. La usaban desde el tiempo de las culturas chinas, la India, la Grecia. Ellos lo utilizaban mucho, ¿ya? O sea, hablaban todo eso. O sea, cómo te parece, te favorecen, ¿no? Los colores. ¿Mm? Según las personas que practican esta técnica, algunas enfermedades pueden ser causadas por la falta de un determinado color en el cuerpo y sus sistemas. Los colores permiten a nuestra energía vital tener un estado de facilitar la autosanación. Esto se logra a través del restablecimiento del equilibrio, que logra la aplicación del color faltante. Se requiere a través de la utilización de los colores. Ahí está, la cromoterapia. Ahí están las técnicas. Estas técnicas cromoterápicas a menudo combinadas se utilizan, por ejemplo, los rayos de luz coloreada, el agua solarizada, o sea, bajo el efecto del sol, la selección de alimentos según su color, porque eso nos dicen, una dieta debe tener todos los colores de las verduras, en el caso de, ¿no? de las legumbres, las verduras, o una ensalada de todos los colores, porque cada color tiene una vitamina, etcétera también, ¿no? La coloración ambiental, cuando tú ves un paisaje, una planta de color verde, qué hermoso, qué relajante. Los vestidos, la meditación con un determinado color, ¿no? O sea, todo eso, ¿ven? Los alimentos, ¿se dan cuenta? Todo está relacionado con vitaminas y todo. El agua solarizada, el uso de filtros especiales, ¿no? Para utilizar distintas longitudes de onda, de los diferentes colores del espectro luminoso. Los 3 colores de la cromoterapia son el rojo, azul y amarillo, el color de los alimentos, por sus vitaminas, etcétera, etcétera. Los colores del hogar, ahí está. Cuando hablamos del hogar, ¿no? Es importante saber utilizar el color a nuestro favor. Cuando tú pintas una pared en tu casa, de qué color son tus muebles, se va a ver un hogar armonioso, acogedor. Aplicar cualquier color a nuestro entorno puede estar afectando también negativamente a nuestra calidad de vida. Algunos de los consejos que debe seguir son los siguientes. Los colores se dividen en cálidos y fríos, los cuales son opuestos y complementarios entre sí. En decoración es imprescindible no olvidar ese efecto, ¿ya? Es importante tener en cuenta el espacio en que vamos a colocar el color. ¿Cómo utilizar los colores en los diversos espacios? Ahí está, miren, qué lindo. Los diferentes colores fríos, cálidos. Ay, cómo me encantan los cálidos, qué bonito. ¿Mm? Cuando tú colocas toallas, por ejemplo, sábanas, ¿no? Cómo influye en el estado de ánimo el color amarillo, el rojo, o sea, todos ellos, cómo influyen anímicamente en las personas. Uh-huh. El color y la psicología, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos habla de el color se ha estudiado dentro de la psicología de la percepción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí está. Desde la perspectiva de llamada psicología científica se han realizado bastantes trabajos en relación con el color. ¿Ya? Bien. Colores y la personalidad también. Un estudio encontró que distintas actitudes amorosas están asociadas a 12 colores distintos, colores de la personalidad. Cada color tiene un efecto terapéutico, definitivamente. Los colores de los vestidos influyen, ¿ves? Según el color rojo, amarillo, naranja, lo que tú desees, ¿no? Lo que te queda. Hay gente que dice, ay, no, tú eres de colores cálidos. No, tú eres de colores fríos. Te queda bien. Ajá. Y la psicopatología, en la psicopatología se han hallado relaciones entre ciertas patologías, y la preferencia de determinados colores, alteraciones en las percepciones de los colores, ¿no? Por ejemplo, aquí en algunas alteraciones neurológicas hay déficit de discriminación de los colores, en ciertos trastornos afectivos también y trastornos de la personalidad, en los pacientes con rasgos histriónicos, los